están armando una mesa de universidades públicas que además están reflexionando sobre lo que está pasando, lanzando propuestas, lanzando ideas. Y aquí está el profesor Leopoldo Múnera, es profesor de Derecho de la Universidad Nacional, forma parte de esa mesa de profesores de la Universidad Nacional. Profesor, hablemos de educación, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, profesor, inicialmente le pregunto, usted fue muy crítico del proyecto Ser Pilo Paga en su momento, que es un proyecto que ha dado mucho de qué hablar y ha sido protagonista de los debates con los estudiantes en las protestas, porque hay quienes dicen se utilizó mucho dinero, que se fue a las universidades privadas, mejor que venga para las universidades públicas, en fin. El gobierno del presidente Iván Duque plantea un plan distinto, que se llama Generación E. Aquí tuvimos a la ministra María Victoria Angulo contándonos los puntos específicos de Generación E. ¿Es un avance Generación E frente a Ser Pilo Paga? Empecemos viendo las dificultades de Ser Pilo Paga y si hay bondades o no de Generación E o cosas que se puedan plantear distintas. Sí, Ser Pilo Paga tiene una bondad y es que fue inspirado en un principio de igualdad, pero en un principio de igualdad individual es el problema. Es decir, hay algo positivo en el espíritu de Ser Pilo Paga al inicio, y es que pretendía darle la posibilidad a una serie de estudiantes que no tenían la posibilidad de ingresar a una educación superior de calidad. Sin embargo, estaba inspirado en un principio meritorio absolutamente restrictivo que no tenía en cuenta la igualdad social. Y ese problema era grave en el programa, fundamentalmente. Y además implicaba una transferencia nociva de grandes recursos públicos a la universidad privada. En la investigación que hicimos con el profesor Andrés Felipe Mora, demostramos que entre el primer semestre del 2015 y el primer semestre del 2018, a la Universidad de los Andes se le transfirieron 130.000 millones, a la Universidad del Norte 131.000 millones, un poquito menos, mientras a la Universidad Nacional se le hizo una transferencia de 40.000 millones y a la Universidad de Antioquia 7.000 millones. Entonces ahí hay un desequilibrio manifiesto, pero además también demostramos, como segundo punto, podemos hablar mucho sobre el programa, también demostramos que con los mismos recursos de Ser Pilo Paga hubiéramos podido atender más de 300.000 cupos en universidades públicas acreditadas y nos hubiera sobrado el 40% del presupuesto para unos programas de bienestar históricos. En esos términos, el programa Ser Pilo Paga es un programa ineficaz y es un programa que no sirve dentro de un país que tiene recursos escasos. Ahora, profesor, casi que hay acuerdo ya en términos de que Ser Pilo Paga, si bien fue una buena opción para muchos estudiantes, tuvo esas dificultades de ser ineficaz, de los recursos públicos que se fueron a lo privado, en fin. La propuesta que hace hoy el presidente Duque es Generación E, cambiar Ser Pilo Paga. Él dice, se les va a cumplir a los muchachos que ya están en Ser Pilo Paga porque no los vamos a dejar, como se dice popularmente, colgados de la brocha, pero esto va a cambiar y hacen una propuesta distinta, en donde ellos están hablando de gratuidad, en donde están hablando de darle más recursos a las universidades públicas y en donde están tratando de buscar un poco más de equidad. ¿Cómo han analizado ustedes el proyecto del gobierno de Iván Duque Generación E? Sí, creo que la orientación todavía es equivocada, le voy a decir por qué. En el primer principio de equidad que ofrece gratuidad, realmente lo que ofrece es pagar la matrícula y un gasto de manutención para los estudiantes, pero la matrícula lo único que implica en las instituciones públicas es un 10% del valor de la formación del estudiante. En la Universidad Nacional, por ejemplo, para los estudiantes que entrarían dentro de la gratuidad hasta el 32 puntos de Sisbén, la matrícula no llega al $1.000.000 cuando la formación del estudiante está en 9.900.000 pesos. Entonces ahí hay una distorsión evidente en términos de la gratuidad. Es como decirle a usted, yo le pago su ingreso al hospital, el tratamiento, pero no le garantizo las condiciones del hospital porque no lo financio. No le garantizo medicamentos o la cirugía. Entonces ahí hay un problema, no hay una financiación suficiente para las universidades. El segundo, bueno, sí. Sí, no, pero le quería decir que lo que va a pagar no va a ser únicamente la matrícula, sino el costo de formación, de acuerdo con una canasta. No, es la matrícula de lo que está establecido, por lo menos en la respuesta que dio el Ministerio de Educación, lo que está establecido es el valor de la matrícula en las instituciones, en las universidades y en los institutos técnicos y tecnológicos. Ahí está la respuesta. Pero el promedio, digamos, el promedio de las públicas y las privadas, acá se lo preguntamos a la ministra de Educación. Porque si fuera la formación tendrían que ser 10 millones en la Nacional, tendrían que ser más de 6 millones en la de Antioquia y más en la del Valle. Sí, mencionó la ministra que era algo así como 7 millones de pesos en promedio. Si lo interpreto bien,
digamos, el problema sería en que se está subsidiando la demanda y que lo que debería hacer son los recursos gordos a la universidad, porque la universidad invierte mucho más por estudiante que lo que le da el Estado por el programa. Me interpreta perfectamente. Bueno. Es eso, pero además porque una universidad no es solo la formación de los estudiantes. Claro. La formación de los estudiantes incluye toda la labor de investigación, de publicación, de interacción con la sociedad, pero también todo el ambiente que se crea, la formación no curricular que en las universidades públicas es muy importante. Hablamos con el profesor Leopoldo Múnera de la Universidad Nacional y de la Mesa de Profesores de la Universidad Nacional. A quienes nos quieran acompañar, estamos transmitiendo vía streaming por nuestro canal de YouTube y por la página de Facebook de RCN Radio también, para los que quieran ver lo que estamos conversando con él. Hablamos de Generaciones, el proyecto que plantea el gobierno de Iván Duque a cambio de Serpi lo Paga y más allá, porque la ministra ha insistido, no es el reemplazo de Serpi lo Paga, es la política de educación. El profesor Múnera dice que todavía se queda corto y que tiene problemas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la gratuidad, porque según el profesor Múnera no están asumiendo el costo total del estudiante, sino simplemente como si fuera la cuota inicial, que es la matrícula. ¿Qué otros problemas le ven a Generación E o qué bondades le ven a Generación E, profesor? Sí, el otro programa, que es el de excelencia académica, hay modificaciones con respecto a Serpi lo Paga, pero esas modificaciones pueden volverse ilusorias. Le explico por qué. Porque el programa establece para 16,000 estudiantes pagarles también el costo de la matrícula, pero solo el 50% del costo de la matrícula. El 25% lo asumiría la institución pública o privada que reciba a los estudiantes, y el otro 25% lo deberían pagar o los estudiantes o de un eventual fondo de donaciones. Ahí hay un primer problema, no hay control del aumento de las matrículas en las universidades privadas. Cuando se crea un mercado cautivo, como sería el de este programa, las matrículas se disparan. Ejemplo, la matrícula en la Universidad de los Andes se disparó, de acuerdo con nuestra investigación, en el último año en un 9.6%, cuando venía en un promedio de 4.5 y 5%. Esto perjudica además a la clase media, porque los que no tienen recursos son pagados por el Estado, los que tienen recursos pueden pagar la universidad, y la clase media se le incrementa el valor, entonces perjudica a la clase media. Entonces, que es la mayoría. Que es la mayoría, pero ahí hay un problema, vamos a seguir insistiendo con transferir recursos públicos a instituciones privadas en un contexto de escasez de recursos. ¿Tiene eso sentido? Y tiene sentido cuando la investigación de Guarín y coautores publicada en el Banco de la República, una excelente investigación publicada en inglés, demuestra que el valor agregado, y en eso también ha insistido Julián de Subiría, que el valor agregado en términos de conocimiento, para utilizar el término económico, en las universidades públicas es superior al valor agregado en las universidades privadas. ¿Por qué seguir en esa transferencia? Otros países como Bélgica, en donde yo estudié, hay transferencias de instituciones privadas y mixtas, pero porque no es un contexto de escasez de recursos y se garantiza una cobertura universal. Sí, profesor, quiero simplemente devolverme un segundo a ese último punto que usted menciona de lo que se incrementó en la matrícula de la universidad privada una vez empezó a funcionar el programa de Serpi lo Paga. Las universidades privadas parecieron darse cuenta de que era un inmenso negocio y empezaron a incrementar su matrícula a un ritmo más acelerado del que venían incrementándola antes para quedarse con plata que es del Estado. ¿Eso pasó en los Andes y en todas las otras? Pasó en casi todas, no fue en los Andes en donde hubo mayor aumento de matrícula, fue en la Universidad del Norte. Del Norte. Pero en la mayoría de las universidades sucedió eso, y me parece que es normal dentro de una lógica de mercado. No, claro, la lógica de mercado lo indicaría, si usted tiene, ese es el problema de meter la educación en la lógica de mercado. Claro. Si usted tiene un mercado cautivo, y en ese mercado están garantizados unos recursos del Estado para pagarle la matrícula por unos estudiantes con los que usted no contaba antes, usted va por ese dinero. Claro, por supuesto. Es el problema de meter toda la educación en la lógica del mercado. Sí, perfecto. Juan Carlos Iragorri, estamos con el profesor Leopoldo Múnera de la Mesa de Profesores de la Universidad Nacional. Los invitamos a que nos acompañen también en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Iragorri. Profesor, hay más o menos dos grandes sistemas de educación universitaria en el mundo. Uno, el de los estadounidenses, en donde hay grandes universidades privadas como Harvard o Princeton o Yale, que valen, qué sé yo, $60,000 el año, $70,000 el año y más la matrícula, eso sin contar la vivienda. O el otro, el sistema de educación pública en Europa, como el español, en donde, como llaman ellos, es el café para todos. La gente paga 200 euros por un año de carrera y demás.
¿cuál le gusta más? Sobre todo teniendo en cuenta algo, y es que de las mejores universidades del mundo, cuando usted ve la lista, el 90% son privadas. O sea, el 90% son las universidades de Estados Unidos, más Oxford y Cambridge en Inglaterra. ¿Cuál es mejor? Porque, y se lo pregunto para este país, naturalmente. Sí, depende del ranking que usted tome, pero no voy a entrar a discutir los rankings ahora. Hay rankings que son además financiados por instituciones privadas, en donde las universidades privadas son las mejores, pero no vamos a entrar en esa discusión en este momento. Mire, en un país con la inequidad que tiene Colombia, con la enorme inequidad que tiene Colombia, lo lógico es un sistema más cercano al francés o más cercano al europeo. Y es lo lógico porque garantiza la equidad. Si uno financia la universidad pública, una universidad pública de calidad, y le garantiza al estudiante que pueda entrar a esa universidad pública, usted va a ampliar la cobertura con calidad. Esa es la situación de Colombia. Es una sociedad muy inequitativa en donde usted, si impulsa un modelo como el de los Estados Unidos, va a incrementar la inequidad. Entonces, no hay ningún problema que existan universidades privadas, creo que deben existir, pero esas universidades privadas no son la alternativa, y tampoco podemos pensar que en un momento en que hay crisis de la universidad privada tenemos que inyectarle recursos públicos cuando la universidad pública está en la situación en que está. Ahora, profesor, si nos vamos hacia el modelo francés o más hacia los modelos europeos, en donde hay mucha gratuidad para los estudiantes, o por lo menos unas tarifas muy, muy bajas para pagar una matrícula, la gran pregunta, y es la que ha hecho el gobierno del presidente Duque, es ¿de dónde sale la plata? ¿Ustedes han hecho esas cuentas, a ver de dónde puede salir la plata, profesor Munera? Sí, hay un estudio muy interesante del profesor Orlando Villabona. Con frecuencia no circulan esos estudios, en donde él demuestra dos cosas que son fundamentales. Una, que el gasto público en Colombia no es tan alto como se plantea permanentemente, que es está por debajo del promedio mundial y está por debajo del promedio latinoamericano. Es decir, que podemos pensar en un gasto público más alto si hay una mejor tributación. Y el segundo punto es que él plantea que la tasa efectiva de tributación en Colombia para las grandes empresas está entre el 16 y el 20%. Cuando hay una sobretasa en el 20%, es decir, que es muy baja con respecto a otros países. En otras palabras, el profesor Villabona dice que sin afectar la competitividad en una economía de mercado, se puede aumentar efectivamente la tributación de las grandes empresas, y además se puede aumentar el gasto público, y que sí hay recursos, y que ahí no hay chichiguas, ahí hay billones. Pero pasamos por, se necesitan más impuestos. Se necesita a las grandes empresas, no a la clase media, que es lo que está sucediendo ahora. Lo que están planteando es disminuirle los impuestos a las grandes empresas. Entonces la propuesta del profesor Villabona es claro, aquí se puede aumentar la tributación a las grandes empresas y no seguir afectando a la clase media, que además es la que consume, y en el largo plazo eso va a crear problemas graves. María Elvira. Profesor, uno de los puntos, digamos, críticos en toda la protesta y las peticiones de los estudiantes es la distribución de los recursos destinados a educación. Y hay un factor que es el factor ICFES, que dicen hay una desproporción en la distribución y va demasiado hacia el ICFES y muy poco o mucho menos para el contexto de la universidad pública. ¿Hacia el ICFES o hacia el ICETEX? Ay, perdón, Hacia el ICETEX. ese error de bestia. Porque yo pensaba los recursos. No, los recursos del ICFES cada vez son menos. No, ICETEX, perdón. Ese fue un error por eso mío. le pregunté. Sí, evidentemente, pero esto es por la lógica del modelo. Cuando uno privilegia el subsidio, el crédito a la demanda, orienta los recursos hacia aquel que da el crédito. Usted lo puede ver ahora con la norma, una norma que nadie le ha parado bolas, de la ley 1819 del 2016, es decir, de la reforma tributaria. Hay 3 normas en donde se destinan recursos para la educación superior, 3 artículos, el 102, el 142 y el 184. Y el 102, que es un porcentaje del impuesto de la renta y complementarios, dice que se podrá destinar para la educación superior pública o para el ICETEX. El Estado ha destinado muchísimo más para el ICETEX. Y lo mismo sucede con los otros artículos. ¿Por qué? Porque hay un modelo que se quiere impulsar, que es ese modelo de endeudamiento de las familias. Yo quiero anotar que, de acuerdo con las cifras de la OCDE, Colombia tiene invertido la proporción del gasto familiar con respecto al Estado. Aquí hay 60 y pico % de gasto familiar en educación superior y 30 y pico % del Estado. En los países de la OCDE, sobre todo los europeos, hay 70 y 30. Entonces, nosotros realmente, si seguimos en esa línea, vamos a quebrar a las familias, y más con una ley como la 911 de financiación contingente.
contingente. Es el profesor Leopoldo Múnera de la Mesa de Profesores de la Universidad Nacional. Hablamos de educación en RCN Radio. Juan Manuel Ruiz tiene pregunta para él. Profesor, en la actual coyuntura, se lo pregunto oyéndolo con mucho detenimiento, en la actual coyuntura en donde las posiciones de los estudiantes y del gobierno parecen estar tan distantes, ¿ve usted una fórmula que pueda solucionar en el corto plazo la situación? A veces da la impresión de que los estudiantes quisieran que se solucionara urgentemente un problema que tiene muchos años. Incluso se ha hablado, y aquí en este escenario se ha discutido mucho la Ley 30 de 1993. ¿En el corto plazo ve usted alguna fórmula, por lo menos, para solucionar lo de este año? Sí, fíjese que no, yo veo que los estudiantes son muy sensatos y tienen metas de corto, mediano y largo plazo. Sí, este año hay posibilidades y lo que están planteando en la mesa de negociación son unos recursos compensatorios en el 2019 que de alguna manera logren equilibrar los faltantes que se dieron en el 2018. Y entonces están viendo esa posibilidad de dónde salen los recursos compensatorios, de recursos que tiene el Estado y que ya se ha visto que tiene el Estado, pero también del impuesto a los excedentes de las cooperativas que no ha sido distribuido. Entonces, sí hay posibilidad. Hay que, es decir, es muy interesante lo que está sucediendo, sobre todo si se escucha a los estudiantes y a los profesores y las propuestas y cómo han trabajado las cifras, cómo han buscado alternativas, porque se ha buscado alternativa en el fondo interministerial, en transferencias presupuestales, en la ley tributaria. Hay alternativas y los estudiantes y los profesores seguimos buscando alternativas. Sí creo que la hay, aunque, y me parece sano, de la mesa de negociación no sale mucha información hasta que no lleguen a un acuerdo para evitar problemas. Eso me parece sano, aunque a veces nos desesperamos. Claro. Pasa a todos. Profesor Jorge Múnera, Restrepo. hay una realidad, y es que la universidad pública en Colombia es muy heterogénea. Hay universidades de universidades. Claro. Y uno de los problemas es que si se le asignan más recursos a la universidad pública, pueden dirigirse muchos de ellos a universidades que los administran eficientemente, que producen no únicamente matrículas, sino también investigación de calidad mundial, como por ejemplo la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Cauca. Pero ¿cómo hacer para mejorar la ejecución de los recursos, el uso eficiente de los recursos en universidades que están permeadas por problemas de corrupción, clientelismo y que están en el control de grupos de poder regionales que no las permiten ir más allá? Sí, es cierto. Desgraciadamente en Colombia hay universidades privadas y universidades públicas corruptas. Ambas, no solo son vimos la de San Martín. No solo son las públicas, con fenómenos de corrupción. Yo lo que creo es que no se está ejerciendo bien la función de control y vigilancia y que esa función se podría ejercer mejor, sobre todo si se incorpora el sistema a la función de control y vigilancia. Los más preocupados porque funcione bien la educación superior en Colombia somos los miembros de las universidades públicas, los profesores. Usted ve y usted habla con muchos de los profesores de diferentes instituciones y estamos preocupados por eso. Si vinculamos al sistema de universidades públicas en el control de las mismas universidades, si vinculamos universidades como la de Antioquia, como la Nacional, como la del Valle, creo que podemos mejorar colectivamente las formas de control. Yo creo que no se debe dar plata a quien va a robarse la plata, sin duda, pero tenemos que garantizar por los sistemas de control y vigilancia que eso no suceda. Entonces, ¿cómo asignarlas? Pero entonces, ¿cómo asignar la plata? Digamos que logren en esta mesa de negociación sacar $500 million más para la universidad pública. ¿Cómo asignarla? ¿Cómo se reparte? Se va a repartir en este momento, aunque eso es discutible, se va a repartir por proyectos concursables. Y estos proyectos tienen que llenar una serie de requisitos. La propuesta nuestra no es esa, es una propuesta del corto plazo. La propuesta nuestra es que se haga algo parecido a lo que sucede en Francia, es decir, planes de mejoramiento institucional con una evaluación de los planes de mejoramiento y con una evaluación con unos permanente. Indicadores claros. Así funciona, digamos, las universidades públicas francesas tienen un salario, de alguna manera, para llamarlo de alguna manera, y ese salario se le reconoce, se le sube o se le baja de acuerdo con el rendimiento que tengan las universidades, y de eso responden los administradores de las universidades francesas. Entonces yo creo que hay alternativas. La alternativa de proyectos actual o la de planes de mejoramiento institucional, que sería la mejor para nosotros. Sí. Profesor, yo no sé si esto de pronto no hace parte concretamente del debate, pero estaba recordando ahora, oyéndolo, que hace unos 8 años tal vez, cuando Mockus era candidato a la presidencia,
contra el que terminó siendo el presidente, que era Juan Manuel Santos. Él decía en algún foro en la Nacional que Colombia, a diferencia de países como por ejemplo Alemania, tenían invertida la cantidad de profesionales versus técnicos que graduaba, que era algo así como por cada 3 profesionales un técnico, y que debía ser al contrario. Ese sigue siendo un problema. Se lo pregunto porque a uno le da la impresión a la distancia, pero no sé si es cierto, que es más barato y también para algunas familias mucho mejor educarse en lo técnico que necesariamente en lo profesional, a un mercado que parece estar reventado. ¿No deberíamos hacer un esfuerzo por voltear esa carga? Es un tema muy pertinente. Sí. Primero, Gracias. con todo el respeto de Antanas, está equivocado. Está equivocado porque coge mal las estadísticas de la OCDE. Y le explico por qué. A ver. El problema es que usted tiene que sumar la educación tecnológica con la educación universitaria y no con la técnica. Ya. ¿Por qué? Porque la educación tecnológica tiene un componente científico muy Claro. importante. Y entonces usted tiene que sumar educación tecnológica con universitaria y dejar aparte la educación técnica, es otra lógica, y la educación para la formación para el trabajo. Si usted hace ese ejercicio, ya lo hicimos con el profesor Andrés Felipe Mora, más o menos la proporción es 60-40 en los países de la OCDE. Bueno, ahora 60-40. Vamos al caso colombiano. ¿Qué pasa con Colombia? Es un fenómeno muy extraño. Nosotros nunca desarrollamos una buena formación tecnológica bien financiada. Si usted analiza un país como Alemania, el costo por estudiante o la inversión por estudiante en la educación tecnológica puede ser superior a la educación universitaria, por lo exigente que es desde el punto de vista científico. Profesor, ¿usted me Nosotros permite no tenemos interrumpirlo un institutos grandes, sí, segundo señora, para perdón. una precisión de términos? Con Sí. eso seguimos Sí. hablando. ¿Cuál es la diferencia entre educación técnica y educación tecnológica? La educación tecnológica es una educación que tiene una base científica y una reflexión permanente sobre el quehacer. Un ejemplo Un ejemplo de una carrera tecnológica o de cualquiera de las ingenierías tecnológicas De que usted puede sistemas, encontrar. todo. ¿Sí? Usted puede O sea, encontrar técnico en ingeniería- sistemas, eso que dicen aquí. No, ese es No. técnico. Ah, ese bueno. es técnico. Ya. Eso es más instrumental, digamos. La formación técnica es operativa, es Sí. para entender el funcionamiento de las cosas y desarrollar el funcionamiento de las cosas. La otra implica una reflexión científica sobre el Es quehacer más creativa. del operador. Es mucho más creativa y está más ligada con las ciencias. Otra pregunta para seguir entendiendo y volver a su tema. ¿La formación tecnológica es o necesariamente es de corte profesional? Porque usted habla de las ingenierías, por ejemplo. Es que nosotros tenemos metido en la cabeza que técnico tecnológico es un sinónimo, perdón, lo digo de pronto por mí, a lo mejor todos los demás No, no, en la pero mesa Tiene lo tienen razón, claro. acuerdo, tiene sí. Y razón. el técnico es el que sale del SENA, por decir algo. Sí. Panadero, Y el sí. profesional es el que sale de una universidad con una formación de 5 años o 4 años, etcétera, y es ingeniero o es abogado o es comunicador social. No, hay ingenieros tecnólogos e ingenieros que son profesionales. No, la tecnológica puede tener formaciones que no son necesariamente profesionales, son formaciones de tecnólogo en sistemas, pero la diferencia entre el tecnólogo ¿Y el técnico? y el profesional universitario es que el profesional universitario está más centrado en la formación teórica y el tecnólogo más en la reflexión sobre la práctica misma del oficio o de la profesión. Y eso marca dos Y el técnico líneas. es un oficio. El técnico es práctico, es el técnico instrumental. es saber hacer un oficio, pero también reflexionar sobre él, pero no tienen los elementos científicos. Le aclaro que el SENA también forma tecnólogos. Bien, Ah. y teniendo un poquito más de claridad sobre los términos, profesor, entonces, ¿cuál es la propuesta que ustedes harían o que creen que es lo ideal para Colombia en esa ecuación de cuántos profesionales necesitamos versus cuántos tecnólogos o técnicos? No, Colombia tiene que desarrollar la formación tecnológica, tiene que desarrollar institutos tecnológicos de alto nivel, que no tenemos muy pocos institutos tecnológicos, y para eso va a necesitar fusiones entre la universidad y otro tipo de instituciones. Yo lo digo, aunque eso no comprometo a la mesa, sería extraordinario que con el patrimonio que tiene el SENA pudiera ofrecer programas tecnológicos con la Universidad Nacional en una sinergia. Hemos discutido sobre las sinergias. Aquí no deben existir instituciones públicas de feudos. primera y segunda categoría. Tenemos que hacer un esfuerzo en la sinergia, en sumar esfuerzos, tenemos que hacer un esfuerzo para tener instituciones públicas de mejor calidad
tecnológicas, universitarias y técnicas. Profesor, le quiero preguntar también sobre un ingrediente que ha surgido en el marco de toda esta protesta estudiantil, la mesa de negociaciones y demás, y son algunos de los hechos vandálicos que se han presentado. Reportábamos hace apenas unos minutos lo que estaba pasando en Popayán, en donde nuevamente hubo enfrentamiento del ESMAD, algunos o estudiantes o vándalos infiltrados, porque hay quienes sostienen son infiltrados, otros dicen no, son unos pocos, en fin. Claramente no se trata de todo el movimiento estudiantil, pero claramente se han presentado brotes de violencia. ¿Cómo lo han analizado ustedes en la mesa de profesores este fenómeno y sobre todo cómo lo enfrentamos como sociedad para que esto no manche, dijéramos, la pertinencia de un debate y de unas reclamaciones que son más que justas? Sí, hay diferentes posiciones entre los profesores. Yo le voy a decir la mía, que Muy es bien. compartida por algunos profesores y profesoras. Yo considero que la violencia es totalmente contraria a la vida académica. Sí. Es todo lo contrario, niega la vida académica. Y niega la vida académica, entre otras cosas, porque la violencia no da posibilidad de pensar, impone alternativas. Y por consiguiente, en un campus no debería haber violencia de ningún tipo. Sería inaceptable o es inaceptable la violencia de cualquier tipo. Es inaceptable la violencia que viene de grupos de personas que hacen parte de la universidad. Es inaceptable también la violencia que viene de afuera de la universidad, por ejemplo, del SMAT. Es inaceptable las formas de violencia también en la práctica universitaria. La violencia produce una inclinación hacia el autoritarismo y el dogmatismo. Entonces, lo primero es que debemos ser muy claros y pronunciarnos frente a la violencia sin ambigüedades, pero hacer también la reflexión profunda. Y la reflexión profunda es que a la violencia en general, también a la institucional, hay que restringirle lo más posible el espacio dentro de la vida social y el espacio dentro de los conflictos. Y yo creo que eso es factible y que es factible discutir. Lo que pasa es que venimos y todavía estamos de una época de violencia exacerbada en Colombia y todavía estamos porque no se ha superado, hay transformaciones de la violencia. Entonces me parece que hay una labor pedagógica también sobre el significado de la violencia y como la forma como la violencia distorsiona no solo la academia, sino las relaciones sociales. Y como forma sujetos y forma también relaciones entre nosotros. Entonces, en términos generales, consideramos que pronunciándonos claramente frente a todos los fenómenos de la violencia, violación de derechos humanos, no solo de miembros de la comunidad académica, y tuvimos el caso de los abusos contra el profesor Miguel Ángel Beltrán, y ahí tiene que pronunciarse sin ambigüedades la academia, excesos del SMAT, pero también contra la violencia interna. Decir, no aceptamos ese tipo de violencia porque va en contra de lo que somos y de la posibilidad de hacer una discusión no dogmática y no autoritaria. Profesor Leopoldo Múnera, pues muchas gracias. Sí, Se nos muy quedan claro. temas en el tintero, Sí. pero lo vamos a volver a invitar, Sí, si muy usted bueno. nos permite, porque esta discusión la tenemos abierta desde hace varias semanas en RCN Radio. De hecho, le digo, profesor, y por intermedio suyo invitamos a los miembros de la mesa de profesores de la Universidad Nacional, cuando consideren que hay que hacer un aporte en estos debates que estamos haciendo, opiniones, como ocurrió en esta oportunidad, nos dan una llamadita y aquí tenemos abierto el espacio en RCN para que hablemos de educación. Bueno, muchísimas gracias y una buena mañana. Es el profesor Leopoldo Múnera de la Universidad Nacional, Facultad de Derecho, forma parte de esa mesa de profesores de la Universidad Nacional. Aquí seguimos hablando de educación, lo hemos hecho con la ministra de Educación, con los estudiantes, con expertos, con profesores universitarios, con todos los que tengan aportes en este debate, aportes de fondo, para entender qué es lo que pasa y buscar los mejores caminos. 8 de la mañana, 43 minutos. Usted escucha RCN Radio.